Buenas gente, soy Miguel Ángel, bienvenidos un día más a este canal. En el vídeo de hoy veremos un concepto muy importante en los sistemas de trading y a la hora de gestionar nuestra cartera, como es la volatilidad. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí. En primer lugar, habría que definir lo que es la volatilidad y básicamente es una magnitud que nos va a representar los cambios que suceden en otro activo, por ejemplo, podríamos decir en el precio de un activo, en cierto tiempo, ¿vale? Es decir, se suele también asociar con momentos de pánico cuando existe un incremento en la volatilidad o en una de las métricas se suele asociar con riesgo, con que podemos perder dinero, con, digamos, caídas fuertes en el mercado. Y bueno, esto es porque una de las métricas que se utilizan para medir la volatilidad, el VIX, básicamente representa la volatilidad esperada sobre el SP500 utilizando la fórmula, la pondré por aquí en un momento, aquí la tenéis. Y bueno, como veis es bastante compleja, así que no vamos ni a molestarnos en ver cómo se calculan los términos, pero básicamente utiliza las opciones que vencen a 30 días sobre el SP500 y con ellas calcula un valor, ¿vale? El valor lo tenemos por aquí y, a ver, vamos a dibujar. Y bueno, pues básicamente cuando existen picos en este indicador o en esta variable, como es la métrica VIX, el VIX, bueno, pues los picos máximos suelen coincidir con momentos donde el mercado hace un suelo. Vemos aquí que tenemos momentos en los que la volatilidad es muy alta y bueno, pues se está produciendo una especie de suelo en el mercado. Esto es marzo de este año. Y bueno, pues tenemos otros momentos como final de 2018, principio de 2019 y bueno, pues un poquito a principio de 2018 también teníamos un incremento en esta métrica, ¿vale? No vamos a centrarnos en el estudio de esta métrica en este vídeo. En el futuro, si os gusta esta serie de vídeos, analizaremos un poquito más en profundidad esta métrica e intentaremos aplicarla a algún sistema, sobre todo sobre el SP500, puesto que se deriva de este. Pero de momento vamos a dejarla aparcada, ¿vale? Simplemente sabemos que cuando se produce un incremento muy alto en esta variable, suele coincidir con un suelo de mercado, ¿vale? Aunque no tiene por qué. Vamos a seguir viendo las métricas de volatilidad. El segundo parámetro es beta, el cual no nos va a indicar directamente la volatilidad de un valor, sino va a comparar dos activos, ¿no? Nos va a indicar en primer lugar la correlación que existe entre dos variables. Por ejemplo, podríamos comparar el oro con el agua que acaba de salir a cotizar, por decir algún ejemplo, y ver, utilizando la covarianza entre otros dos activos y uno de los dos como referencia, ver si están correlacionados, ¿vale? Eso sería el primero. Esta métrica nos podría servir para, digamos, para asegurarnos de tener un portfolio diversificado y no muy correlacionado entre sí. Podríamos tener renta variable y renta fija, que suelen estar bastante descorrelacionados. Se suele mover entre -1, que indica una correlación inversa, y entre 1, correlación totalmente idéntica, ¿no? Podríamos ver el ejemplo de, creo que es es Google con el SPY, con el SP500, tiene una correlación de 1, es decir, se suelen parecer mucho estos dos activos. Sin embargo, existen otros que tienen un valor beta mayor que 1. Aquí es donde la volatilidad entra en juego, ¿no? Que no solo están directamente proporcionados, es decir, que digamos Tesla no solo suele subir cuando el SP sube, sino que suele hacerlo con amplitudes mucho mayores, por lo que obtiene una volatilidad, una beta mayor que 1. En ese rango de mayor que 1 o menor que -1 es donde podremos comparar activos que, pese a tener la misma tendencia, uno es más volátil que el otro, ¿vale? Tampoco nos vamos a centrar en esta métrica de volatilidad en este vídeo, como hemos dicho, nos vamos a centrar en el ATR. Y bueno, no es la siguiente que vamos a ver, la siguiente es la desviación estándar, que ya vimos en el vídeo anterior, que lo tenéis por aquí arriba, sobre el RSI, donde cuando nos alejábamos mucho de la media, intentábamos ponernos, digamos, en la posición contraria, estábamos bajando, intentábamos comprar para intentar volver hacia la media y captar un movimiento de regresión en el RSI y que, con suerte, se correspondiese también a un momento de regresión en el precio, ¿no? Básicamente esta métrica nos indica la variabilidad de un parámetro respecto a su valor medio, ¿vale? Es decir, cuanto más grande sea sigma, más rango, más ancho será el rango de valores que podemos ver de esa variable. ¿Y esto para qué nos sirve? Otra vez nos va a servir para comparar activos. Aquí tenemos, de esta página web de investme.com, tenemos tres activos, Facebook, Nvidia y Alibaba. Bueno, y podemos ver las desviaciones estándar de cada una de ellas con una media. Exactamente no recuerdo qué variable estaban midiendo aquí, no sé si serán los retornos en cierto periodo de tiempo, pero bueno, me sirve para ejemplificar mi punto de vista. El punto de vista sería en este caso que Facebook tiene, digamos, esta variable, los retornos, por poner un ejemplo, muy centrados y una desviación estándar pequeñita. Entonces, es muy probable que
se encuentre siempre entre -2 y 2, por poner un ejemplo. Sin embargo, en Nvidia vemos que lo más probable, el 98%, es decir, dos desviaciones estándar, pues podríamos estar hablando de un -5 o un 5 o 6%. Entonces podemos ver o podemos deducir de esto que Nvidia es mucho más volátil que Facebook y Alibaba se encontraría en el medio. Es decir, nos va a servir para comparar activos y también nos va a servir para poder aplicar filtros de mercado, es decir, no quiero acciones que tengan una desviación estándar demasiado elevada en los retornos, por ejemplo, anuales, puesto que mi método funciona con acciones con volatilidad media, ni excesivamente baja ni excesivamente elevada. Y la última métrica que vamos a ver para medir la volatilidad es el ATR, y aquí nos centraremos un poquito más. Bueno, pues básicamente fue desarrollado por Wilders y nos va a indicar la amplitud media de los movimientos sobre un periodo determinado. Con esta amplitud media, básicamente se intentan, digamos, tener en cuenta los gaps que se pueden producir en apertura, o sí, básicamente en apertura, a la hora de medir la amplitud, ¿vale? El cambio en el precio. Vemos aquí un gráfico bastante bien hecho, excepto el C, que está un poco mal. Pero bueno, básicamente el Average True Range, el ATR, es la media. En este caso en AmiBroker se utiliza la media de Wilders porque fue el que lo hizo y es la que está por default, se puede modificar. Si eso en algún vídeo posterior donde empecemos ya a analizar cómo utilizar, o podemos analizar cómo se utiliza AmiBroker para programar cositas. Ya los tengo pendientes los tutoriales de AmiBroker, así que suscribiros a este canal si no lo estáis para verlos cuando los haga. Pero bueno, utilizamos esta media y hacemos un promediado del True Range. ¿El True Range qué es? Bueno, pues es el mayor entre el A, el B y el C. Voy a cambiar de color porque esto no se ve mucho, ¿vale? Como estamos diciendo, es el mayor entre el A, B y C. ¿Y qué es el A? El A es básicamente la distancia entre el cierre previo y el máximo de hoy. Eso es en el caso de que el True Range sea positivo, ¿vale? Es el valor absoluto de los máximos entre eso. El caso B sería entre el cierre de ayer, siempre es entre el cierre de ayer, y en este caso sería entre el low de hoy, en el caso de que hayamos abierto con un gap bajista, ¿vale? Así capturamos ambos. Y en el caso C, esto no sería el cierre de ayer, sino sería el cierre de hoy, ¿vale? Perdón, en la distancia entre el máximo de hoy y el mínimo de hoy. Esto sería en el caso, por ejemplo, que tengamos una vela tal que así, que justamente haya abierto con un gap alcista, pero que el mínimo de hoy, por ejemplo, y los máximos se encuentren fuera del otro, ¿vale? Esto sería, digamos, el valor C que habría que considerar cuando calculamos el true range, ¿vale? Y bueno, pues calculamos una media de X periodos, normalmente se tiene 14 o 15 periodos como valor por defecto, y bueno, pues es lo que haremos, ¿no? Vamos a seguir un poquito y vamos a ver los usos de esta métrica, ¿no? Tiene varios. Entre los más comunes es utilizarlo como trailing stop o como stop en pérdidas dinámico, pérdidas porque normalmente lo querremos utilizar para salirnos en beneficios. Y bueno, pues es eso, nos va a permitir mejorar algunas salidas de los sistemas, sobre todo los sistemas tendenciales como el del cruce dorado, lo tenéis por aquí arriba, donde no utilizamos este stop, pero bueno, si queréis podemos realizar algún update de aquí a un par de meses, aplicándole un stop utilizando el Chandelier Stop, el trailing stop y ver qué tal lo hace, ¿no? Y pues bueno, pues nos va, digamos, a mejorar la salida en sistemas justo cuando se produzcan spikes o incrementos muy súbitos en la volatilidad, puesto que va a aumentar, digamos, o va a poner un stop mucho más cerca del precio que si utilizásemos, por ejemplo, un stop fijo o un stop de mínimo de últimos 5 días, por poner un ejemplo. Y aquí, bueno, pues tenemos el ejemplo de que se suele utilizar un periodo de 22 y se suele utilizar 3 desviaciones o 3 veces el ATR, ¿no? Es decir, habíamos calculado el true range, habíamos hecho su media y habíamos aplicado 3 veces dicho valor. ¿Vale? Vamos a seguir. Si esto quiere. Y bueno, pues también podríamos utilizarlo para poner un stop loss inicial. En vez de un stop loss en posición fija, por ejemplo un 5% de la cartera, pues podríamos utilizarlo como un 15% en pérdidas. Podríamos utilizarlo como un stop loss inicial, es decir, quiero perder un 0,2 o un 0,3% de la volatilidad que haya en ese momento. Y que eso equivalga a un 1% de mi cartera total, ¿vale? Entonces nos va a servir como dos cosas, como un stop loss inicial y como una métrica para medir la posición con la que entramos a las operaciones, ¿no? Lo tenemos aquí y bueno, esta es la fórmula que nos va a servir para ajustar el tamaño de la posición en porcentaje. Tendríamos el riesgo por trade, vamos a utilizar en los ejemplos que ahora veremos porque tenemos un par de ejemplos. Vamos a utilizar un 1% por trade. En algún vídeo futuro quiero analizar cómo afecta, digamos, el leverage, el apalancamiento. Y bueno, pues el apalancamiento básicamente será modificar este parámetro y ver cómo
en un sistema que es ganador se puede convertir en perdedor si nos sobreapalancamos. Bueno, lo que estábamos diciendo, un riesgo de 1% y luego pues el precio de compra y el número de ATRs, que lo fijaremos creo que a 3, y el ATR de ayer, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos, cómo calcular el tamaño de la posición en función de esta métrica de volatilidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a decir que tenemos una acción X y Z, cuyo precio de compra son 100 euros. El ATR de ayer, puesto que hoy no ha cerrado a la vela y no pudo calcularlo todavía, es 2,50 euros, el de ayer. Bueno, en este caso, mira, hemos dicho 0,75 por trade. Hemos ajustado el riesgo por trade de 0,75 de nuestra cartera total y hemos ajustado una ATR de 3 porque es lo más usual, ¿vale? Es lo que utiliza Chandelier y, bueno, pues podemos utilizarlo como un stop loss inicial. Si tendrían que hacer estudios paramétricos, a lo mejor 5 o 6 funciona mejor que 3, ¿vale? Y bueno, con esto calcularíamos el tamaño de la posición con la fórmula que hemos visto anteriormente y sustituiríamos variables. 0,75 es el riesgo que asumimos de nuestra cartera total, 100 es el precio que hemos comprado la acción, 3 es el número de ATRs que hemos fijado aquí y 2,50 es el ATR que tenía el valor de ayer. Y nos da que tenemos que entrar a esta operación con un 10%, ¿vale? A veces es complicado saber este precio de compra sin haber entrado a la posición, puesto que este precio de compra depende de la posición, ¿no? Depende de una vez hayamos entrado. Por lo que se podría sustituir el precio de compra por el precio de ayer, ¿vale? Variaría un poquito, a lo mejor en algunas posiciones entraríamos con un poquito de más o con un poquito de menos, depende si nos sale con un gap alcista o un gap bajista, ¿vale? Pero al final, más o menos, se compensaría unas por las otras, ¿vale? Vamos a seguir. Vamos a ver un ejemplo, una acción ABC. En este caso, el precio de compra son 600 euros. El ATR de ayer es 48 y el mismo riesgo por trade, ¿vale? Y mismo ATR de referencia. Y vemos ahora que, bueno, sustituyendo variables, 600 y 48 aquí, nos da que solo podemos entrar con un 3,125%. Es decir, esta acción, por lo que parece, porque no podemos comparar, es decir, aquí tenemos 600 y 48, no nos da nada comparable, ¿no? Parece que es algo más volátil que la anterior, por lo que para mismo riesgo de nuestra cartera deberíamos entrar con una posición algo menor. Por tanto, estos son acciones tipo, por ejemplo, Tesla, que pueden fluctuar muchísimo en comparación con otras como puede ser Microsoft, que aunque fluctúa, no fluctúa de la misma forma, ¿vale? Entonces, a lo mejor nos interesa, digamos, en acciones tan volátiles, reducir el riesgo o nuestra exposición a ellas. Y ahora vamos a ver una acción ABC, perdón, X y Z, vamos a decir que es sub A. Esto quiere decir, por ejemplo, que es la clase A, por ejemplo, de Berkshire Hathaway, tiene las acciones por $250.000 o algo así eran, y las acciones por 2.500 o algo así, es decir, que hay unas son 100 veces la otra, pues es el mismo ejemplo, ¿no? La primera acción que hemos visto por 100 y esta vale 10.000 por acción. Imagínate que esta te da posibilidad de voto en la empresa. Y vamos a decir, bueno, pues tiene el mismo, es decir, tiene en este caso una TR de 250, cada acción vale 10.000 y bueno, pues mismo riesgo por trade y mismo ATR. ¿Y qué pasa? Sorpresa, entramos con el mismo porcentaje que en la primera. Sin embargo, de estas, pues si tenemos por ejemplo una cartera de 100.000 euros, solo entraríamos con una acción, mientras que en el primer caso, pues entraríamos con 10 veces más eso, ¿no? Entraríamos con 100 acciones, 100 veces más. Entraríamos con 100 acciones. Pero en porcentaje de nuestra cartera equivaldría a lo mismo, ¿vale? Y por tanto nos da que pensar, en vez de comparar 600 con 48, es decir, en vez de comparar magnitudes con euros, es decir, euros entre euros, vamos a comparar porcentajes, así podemos comparar dos empresas, puesto que la empresa X y Z y la misma empresa X y Z sub A parece que tenga el mismo porcentaje de ATR, pero los precios son muy distintos. Entonces no podemos aplicar un filtro diciendo, no, si tiene un ATR mayor que 200 euros, no la cojo. Pues a lo mejor sí, porque esta acción es equivalente a esta. Sin embargo, esta, que tiene una TR de 48, es mucho, mucho más volátil, ¿vale? Entonces vamos a intentar definir algo adimensional o en porcentaje para poder comparar, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos calculado la métrica de volatilidad como el ATR en porcentaje, ¿vale? Sería básicamente el ATR de X periodos dividido, por ejemplo, la media simple del precio en los mismos periodos, ¿vale? Y así nos daría el ATR en porcentaje en esos periodos. Como vamos a verlo también, pues vamos a ver un ejemplo. Y por esto aquí hemos puesto el ATR, por poner un ejemplo, ATR de 15. Y bueno, pues habíamos dicho que era 14, pues bueno, en este caso hemos usado 15 y los ejemplos que veremos a continuación también hemos utilizado 15. Se podrían repetir utilizando 14. Pues bueno, tenemos aquí que el cierre de la acción, lo que estábamos diciendo anteriormente, ponemos el precio de compra o el precio de ayer, de cierre de ayer. El precio de cierre de ayer es de 10.000 euros, el ATR del cierre de ayer son de 250 y la media de ayer de 9.500.
Esto nos puede indicar, bueno, que es una acción que parece que es alcista, puesto que el cierre se encuentra por encima de su media de corto plazo, pero bueno, eso no es el motivo de este vídeo, sino es calcular ahora mismo el ATR en porcentaje. Pues tendríamos que el ATR 15 son 250, lo tenemos aquí. La media móvil de 15 periodos es 9.500, lo tenemos aquí, y lo multiplicamos por 100 y aproximadamente nos da un 2,6% de ATR en volatilidad. Es decir, esta acción tendría un 2,6% de los últimos 15 días de volatilidad. ¿Vale? A ver si me deja moverme. Perfecto. Y bueno, ¿qué podemos hacer con esto, no? Pues lo que he hecho es comparar varias acciones, para poner aquí un ejemplo, y he comparado dos acciones bastante típicas, como puede ser Microsoft y Tesla. Bueno, Tesla no tenemos tanto historial, tenemos desde 2010, pero bueno, nos va a servir más o menos para comparar. En Microsoft, desde el 94 hasta el 2020, que he realizado esta exploración de parámetros, nos da que el ATR tiene una distribución asimétrica, pero bueno, tiene una media de 2,4% y una desviación estándar de 1. Mientras que Tesla tiene una media de 4,4%, es decir, es mucho más volátil, prácticamente el doble, y una desviación estándar un 50% superior a la que muestra Microsoft, pese a que el periodo no es igual. Habría que, para ser más justos, comparar a Microsoft entre el 2010 y el 2020, puesto que seguramente la volatilidad, como se ve en los mercados en los últimos años, es ligeramente superior a lo que fue anteriormente, ¿no? Pero bueno, vamos ahora también a comparar algo que puede parecer obvio, pero que no lo es tanto, que el ATR sobre acciones que cotizan en el S&P 500 y el ATR del propio índice no es el mismo. De hecho, esto lo puse por Twitter, lo tenéis por aquí, aparecerá ahora, me podéis seguir. Pero bueno, el ATR de las acciones es prácticamente el doble, tanto en media como en desviación estándar, que el ATR del índice. Por tanto, un sistema que a lo mejor funciona bien sobre acciones del S&P 500 no lo hace tanto sobre acciones o sobre índices, puesto que los índices tienden a ser mucho menos volátiles. De la misma forma, si queremos una cartera que a lo mejor sea menos volátil, pues en vez de irnos a acciones nos tendríamos que ir a índices, ¿vale? Y este filtro de acciones nos va a poder servir a la hora de aplicar un filtro, por eso escribimos en el vídeo anterior de opciones para mejorar, pues una de ellas era aplicar un filtro de volatilidad, es decir, coger acciones que no sean ni muy poco volátiles, puesto que estamos haciendo un sistema de regresión a la media, como era el del RSI, y queremos volver a subir en poco tiempo, si puede ser, que no se quede ahí sin hacer nada mucho tiempo, pero tampoco queremos acciones muy volátiles, puesto que caen y pueden seguir cayendo en amplitud muy grande y que nos salten los stops y no ser capaz de salirnos al día siguiente con algo razonablemente en pérdidas, ¿no? Y con esto concluyo el vídeo de la volatilidad. Si te ha gustado, no olvides dejarlo en like y suscribirte a este canal. Además, si tienes cualquier duda, tienes cualquier petición de algún tema que quieres que comentemos relacionado con la bolsa, con las inversiones o algún sistema de inversión, déjame en los comentarios, pues te leo atentamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.